Bienvenidos, almas apasionadas por la psicología y el arte cinematográfico. De vuelta a nuestro espacio familiar, el canal Secretos de Sueños. La vez anterior, desentrañamos juntos las máscaras de la hipocresía y realizamos autopsias psicológicas verdaderamente inquietantes. Hoy, continuaremos diseccionando un desarrollo aún más cruel y asfixiante. En el episodio 559 de la obra maestra televisiva, Sueños de Libertad. Preparen su mente de acero, porque ahora mismo nos adentraremos en los rincones más oscuros de la mente de los personajes, donde la culpa, la codicia y los traumas primigenios se desgarran mutuamente, sin piedad. Los fantasmas de la culpa en la familia. Somos arrojados de inmediato a una atmósfera asfixiante, en un diálogo tenso entre Digna y Damián. Digna inicia con una pregunta inquisitiva y desafiante, sobre si Damián realmente cree que ella debería acompañar a Gabriel a la reunión con Cosme Ferrer. Damián responde con una fachada aparentemente complaciente, diciendo que Digna no necesita seguir sus consejos, porque, después de todo, la empresa ya no es suya. Pero miremos profundamente en la psicología del comportamiento aquí, amigos míos. La concesión de Damián es, de hecho, una técnica de manipulación pasivo-agresiva, diseñada para evocar un sentido de culpa y responsabilidad en Digna. Inmediatamente, Digna afirma que esta empresa siempre será de Damián, y le recuerda que todavía lleva su apellido. Aferrarse al apellido de la familia no es solo una cuestión de honor, sino también un símbolo de un poder patriarcal, profundamente arraigado en el subconsciente de estas personas. Cuando Digna presiona a Damián sobre si hay algo más que le preocupa, además de la dirección de la fábrica, Damián finalmente se quita parte de su armadura defensiva y menciona el nombre de Pablo Salazar. Damián confiesa su tormento interno sobre si debería contarle a Pablo una verdad cruel. Esa verdad está relacionada con Gervasio, quien se suicidó. Damián revela que en sus últimos días, Gervasio intentó contactar a Pablo muchas veces, pero Pablo nunca contestó el teléfono, porque estaba demasiado ocupado con su negocio. Damián analiza que Pablo, actualmente, siente una inmensa culpa, y siempre lleva consigo la duda de que, si hubiera contestado, tal vez le habría dado a Gervasio algo de motivación y aliviado su dolor, evitando esa trágica muerte. Mi sentimiento personal en esta misma escena es un escalofrío ante el peso del síndrome de la culpa del superviviente. Damián está utilizando el dolor del pasado como una herramienta para torturarse mentalmente a sí mismo y a quienes lo rodean. Digna comprende esa agonía y pregunta si Pablo conoce la verdadera condición de Gervasio. Damián asume que Pablo no lo sabe, porque si lo supiera, ya habría conectado los eventos. El tormento de Damián alcanza su punto máximo cuando admite que nunca ha podido deshacerse del sentimiento de culpa. Y ahora, se ha vuelto aún más pesado. Se siente extremadamente patético al seguir guardando silencio y dejar que otros soporten el tormento. La confesión de Damián, de que una vez pensó ingenuamente que podía enterrar el pasado y seguir adelante, pero que a cada paso descubre a una nueva víctima de sus fechorías. Es una prueba perfecta de que el trauma psicológico nunca desaparece, si no se resuelve de raíz. El pasado es como un fantasma, que siempre está al acecho para devorar a quienes intentan darle la espalda. La sanación de los traumas. Cambiando de escena a otro espacio en el área de la cantina, presenciamos un encuentro con muchos matices psicológicos complejos, entre Miguel, Salva y Claudia. Miguel se acerca al mostrador para pedirle un café a Salva, y Salva le pide educadamente a Miguel que espere un momento para ir a buscar provisiones. Poco después, Miguel se vuelve para interactuar con Claudia, quien está presente allí. Miguel le pregunta a Claudia cómo está, y comenta que tiene más rubor en las mejillas, y que las ojeras grises alrededor de sus ojos han desaparecido. Claudia, con el instinto defensivo natural de una mujer que ha sufrido mucho, inmediatamente pregunta si tiene algo en la cara. El torpe cumplido de Miguel de que Claudia se ve más saludable, en lugar de decirle directamente que es hermosa, refleja un estilo de comunicación que carece de agudeza emocional social, lo que puede ser un signo de alguien que está demasiado concentrado en la lógica y la medicina, ignorando la sutileza en la interacción interpersonal. Cuando Miguel intenta arreglarlo diciendo que el rostro de Claudia es bastante simétrico,
Claudia se ríe, y dice que es el cumplido más extraño que ha escuchado. A lo largo de esta conversación, vemos claramente una apertura gradual en la psicología de Claudia. Ella sugiere de manera proactiva a Miguel que cambien a un trato más informal. Inmediatamente después, el ambiente se vuelve más serio y profundo. Cuando Claudia le confiesa a Miguel que sus ansiedades han disminuido un poco, porque ha decidido hacer las paces con Salva y Mabel, Claudia admite valientemente su propia injusticia en el pasado. Cuando reaccionó exageradamente por su decepción con Salva, se da cuenta de que Salva y Mabel son buenas personas, y que no hay razón para culparlos por ser felices juntos. Desde la perspectiva del análisis psicológico, esta acción de Claudia es un salto gigante en el proceso de autoconciencia y curación. Ha logrado romper el ciclo de interpretar el papel de víctima y el síndrome de sobrepensamiento negativo. El hecho de que Claudia se alegre de haber recuperado su amistad con Mabel demuestra que ha vencido a su ego narcisista herido. Miguel anima a Claudia y elogia a Mabel como una persona muy noble que nunca lo ha decepcionado. Al mismo tiempo, Miguel también elogia implícitamente a Claudia por ser una persona igualmente noble, aunque la forma en que Miguel se expresa sigue siendo muy torpe, hasta el punto de que tiene que aclarar una vez más que no quería decir que Claudia no fuera hermosa. Su sinceridad es una muy buena medicina espiritual para Claudia en este momento. La conversación termina con la suave sonrisa de Claudia, cuando se da cuenta de la adorable torpeza del médico. El alzacuellos de la hipocresía. La historia continúa llevándonos a la clínica, donde la hipocresía de la clase religiosa queda expuesta de manera sutil. El padre Agustín aparece con una zona de la piel irritada en el cuello. La enfermera Nieves, con su sólida experiencia profesional, lo examina y diagnostica que se debe a la fricción del rígido alzacuellos que lleva puesto. Ella le aconseja aplicar un ungüento preparado por la doctora Borrell y quitarse el alzacuellos temporalmente por unos días. Sin embargo, el padre Agustín se opone de inmediato, argumentando que es un sacerdote y no puede quitarse el alzacuellos. Este detalle, aunque pequeño, tiene un significado simbólico extremadamente profundo. El alzacuellos no es solo una prenda de vestir, sino que también es un símbolo del poder religioso, de las ataduras dogmáticas que el padre Agustín no se atreve a abandonar, a pesar de que está lastimando directamente su cuerpo físico. Cuando el doctor Miguel entra, el padre Agustín, a pesar de haber sido diagnosticado correctamente por Nieves, insiste en pedirle a Miguel que lo examine de nuevo, con el pretexto de querer una segunda opinión. Este comportamiento del padre Agustín revela claramente su sexismo y la actitud condescendiente de alguien que siempre se considera de una clase superior, menospreciando la competencia de una enfermera. Lo más aterrador de este segmento es como el padre Agustín usa la fachada de la preocupación para desenterrar el oscuro pasado de otros. Cuando Miguel defiende la competencia de Nieves enumerando a los médicos de renombre con los que ha colaborado, como el doctor Márquez y el doctor Bartomeu, el padre Agustín se aferra inmediatamente al nombre del doctor Giral, y deliberadamente reabre el escándalo por el cual este médico fue acusado de practicar la eutanasia. Aunque Miguel explica que fue solo un malentendido y que el doctor Giral fue exonerado, la mirada y la media sonrisa del padre Agustín delatan sus malas intenciones. Desde la perspectiva del análisis del comportamiento, individuos como el padre Agustín a menudo utilizan información negativa sobre otros como una forma de arma defensiva, para degradar la credibilidad de sus oponentes, consolidando así su propia posición moral falsa. Se marcha en su obstinación por conservar el doloroso alzacuellos, como testimonio del conservadurismo extremo de los fanáticos, que siempre utilizan la autoridad divina como pantalla para ocultar la podredumbre dentro de sus almas. La elección entre el amor y el tormento. Inmediatamente después, el ritmo de la película cambia a un espacio que parece más cálido, pero que esconde importantes transformaciones psicológicas entre Mabel y Salva. La escena se abre cuando Mabel acaba de regresar del mercado, trayendo comida para la cena. Le cuenta a Salva sobre cómo Claudia fue a verla por la mañana para disculparse y expresar su deseo de mantener su amistad. Salva parece saber esto de antemano, porque Claudia también había hablado con él el día anterior. El punto de inflexión de la conversación radica en que Mabel repite la declaración de Claudia de que ellos dos merecen estar juntos. La mirada evasiva, la inquietud en cada gesto de Salva,
delatan un estado de extrema ansiedad. Le pregunta a Mabel qué piensa al respecto. Mabel reitera que la razón por la que rompieron anteriormente fue porque Salva no quería lastimar a Claudia. Y ahora que todo se ha resuelto, pueden continuar su relación inconclusa. Cuando Salva muestra su tensión, Mabel toma la iniciativa con fuerza para reafirmar una vez más que realmente merecen estar juntos. Este segmento muestra un claro contraste psicológico entre los dos. Salva representa al tipo de persona que lleva un complejo de culpa excesivo. Siempre temiendo que perseguir la felicidad personal pisoteará a otros, está atado por estándares morales autoimpuestos. Mientras tanto, Mabel representa la razón, la franqueza y la capacidad de aprovechar las oportunidades cuando las barreras psicológicas han sido derribadas. No deja que el pasado obstaculice su futuro, y está dispuesta a acoger de manera proactiva la felicidad que se merece. La fiesta de cumpleaños y las fachadas de felicidad. Una de las secuencias que trae las emociones más encontradas en este episodio. Tiene lugar justo en el espacio de la cocina. La escena comienza con una pequeña broma elaborada muy meticulosamente. Cuando la niña Julia y la cocinera Manuela llaman presas del pánico al chofer Eduardo. Y le informan que el abuelo está extremadamente enojado porque el auto está cubierto de excrementos de pájaro. La preocupación y la tensión son evidentes en el rostro de Eduardo. Teme frenéticamente la ira de su jefe hasta que entra por completo, y estalla en los sorpresivos saludos de cumpleaños de Julia y Manuela. La transición del estado emocional de la ansiedad a la felicidad extrema de Eduardo se describe de manera muy realista y cálida. Julia, radiante, le da a Eduardo un dibujo que ella misma hizo, e inmediatamente recibe fervientes elogios de él. Manuela luego muestra con orgullo el hermoso pastel que los dos terminaron juntos. Justo cuando el ambiente está lleno de risas, Begoña aparece, aunque un poco tarde. Explica suavemente que tuvo que pedirle a Tere que cuidara del pequeño Juanito mientras Antonia estaba fuera, para poder llegar a tiempo a unirse a la celebración. Begoña se acerca y le da a Eduardo un regalo especial, que es una bufanda hecha de suave lana de Grazalema. La gratitud de Eduardo es evidente en cada palabra y en sus ojos llorosos. Realmente aprecia el afecto de estas personas amables. Pero detrás de la calidez y las risas resonantes en esta pequeña cocina, yo, como analista psicológico, no puedo evitar notar la soledad y el anhelo de un verdadero refugio de paz de Begoña. Está tratando de crear con sus propias manos pequeños momentos de felicidad familiar y sincera junto a los empleados, para escapar y compensar el vacío frío en su propio matrimonio asfixiante. Begoña busca consuelo en la inocencia de la pequeña Julia y la sinceridad rústica de Eduardo, porque el glamuroso mundo de la clase alta más allá de esa puerta solo contiene engaños y violencia psicológica. La víctima del juicio y el trauma intergeneracional. Continuamos presenciando la devastación del abuso verbal y el trauma intergeneracional. En una conversación llena de lágrimas reprimidas entre Andrés y Valentina. Al comienzo de la escena, Valentina casi colapsa de dolor, contándole a Andrés que su propia madre biológica acababa de llamarla para insultarla. Esa madre la reprendió con las peores palabras, y le informó que toda la gente del pueblo y la familia de Rodrigo la culpaban por su muerte. La madre de Valentina prefiere creer en los chismes maliciosos de la gente. Prefiere proteger el falso honor de la familia, antes que extender sus brazos para proteger a su propia hija cuya alma está llena de heridas. Andrés, con amabilidad y calma, trató de consolarla, señalando lo absurdo de esas acusaciones y recordándole que ella misma es la víctima. La invita suavemente a salir a dar un paseo para despejar su mente. Pero Valentina, en el pánico de su trauma psicológico, lo aparta con firmeza. Rechaza la amabilidad de Andrés no porque lo odie, sino porque ella misma está atrapada en un ciclo de tormento y miedo. Comprendiendo la sensibilidad de Valentina en este momento, Andrés no tiene más remedio que respetar su espacio personal y se retira en silencio, justo en el momento en que Chloe se acerca. Después de que Andrés se va, el espacio queda solo para las dos mujeres. Y en este momento, la desesperación de Valentina estalla verdaderamente frente a Chloe. Valentina se considera a sí misma un obstáculo, alguien que siempre frena con sus propias manos todos los buenos sentimientos cuando las cosas apenas comienzan a florecer con Andrés. Este es un mecanismo de defensa inconsciente muy típico de las víctimas que han sufrido abuso y maltrato emocional.
Tienen miedo al apego, miedo a tener que abrir su corazón para recibir amor de nuevo, porque su confianza se ha hecho añicos desde la raíz. Chloe escucha con toda su empatía y luego ofrece un consejo que es un poderoso llamado de atención. Analiza para que Valentina vea que Rodrigo la lastimó mucho cuando estaba vivo, por lo que ella no debe permitir bajo ninguna circunstancia que su fantasma continúe devastando su vida y arruinando su buena relación con Andrés después de que él haya muerto. El consejo de Chloe es un esfuerzo maravilloso de terapia cognitivo-conductual destinado a romper el vínculo traumático, ayudando a Valentina a darse cuenta de que tiene todo el derecho a ser feliz, y no tiene que cargar con la responsabilidad por los sucios pecados de su difunto abusador. El arte de la manipulación y la curiosidad tóxica de la religión. La atmósfera lúgubre continúa envolviendo, cuando la figura del padre Agustín vuelve a aparecer, esta vez en la mansión donde vive Digna. Después de rechazar una invitación a tomar café y explicar que la razón por la que no lleva el alzacuellos es por una lesión en la piel, el padre Agustín comienza a mostrar su hábil arte de extraer información. Menciona el incidente del robo de los 2 camiones de Salas y Riquelme, aparentando preocupación por la situación de los conductores, pero en realidad está sondeando el nivel de daño financiero de la empresa. Cuando Digna intenta tranquilizarlo, afirmando que la empresa se recuperará y pidiéndole que mantenga el secreto para no causar pánico en el público, el padre Agustín acepta de inmediato, pero su promesa no tiene ningún peso. Su codicia, curiosidad y deseo de controlar la información siempre superan los límites éticos profesionales de un religioso, los límites de la amistad y la empatía sincera. La complejidad de las relaciones se alivia un poco cuando Begoña y Eduardo tienen una conversación privada poco después. Eduardo agradece proactivamente a Begoña por organizarle la fiesta de cumpleaños, y confiesa su alivio al verla aparecer. Begoña, con la sutileza y franqueza de una mujer madura, explica las razones por las que había mantenido su distancia con él. Expresa su temor de que Eduardo pudiera haber malinterpretado sus gestos amistosos como afecto romántico que cruzaba los límites de la amistad. Esta franqueza de Begoña es una excelente habilidad de comunicación psicológica, que ayuda a extinguir las falsas expectativas de raíz. Eduardo, un hombre sensato y consciente de su lugar, admite humildemente su error y afirma que conoce bien su posición. Confiesa que había llevado las cosas demasiado lejos, y se siente arrepentido por haber puesto a Begoña en una situación incómoda. La sugerencia de Begoña de fingir que no pasó nada para restaurar su amistad pura es un hermoso final para un malentendido. Esta conversación refleja una profunda realidad psicosocial sobre la dificultad de mantener amistades entre personas de distinto sexo, especialmente para las mujeres con estatus sociales complejos como Begoña, que siempre deben tener cuidado con cada gesto para evitar miradas críticas y consecuencias románticas no deseadas de una sociedad que siempre es estricta con el sexo débil. Los secretos ocultos bajo la fachada. La toxicidad del padre Agustín resurge una vez más, cuando continúa su conversación con Digna, a través de una llamada telefónica que interrumpe entre Digna y Luz sobre la preparación de la perfumería de Luis. El padre Agustín aprovecha la oportunidad para indagar en las relaciones personales más privadas. Recuerda el trágico evento de la muerte de Alberto, el padre de Luz, y plantea preguntas llenas de insinuaciones sobre la extraña cercanía entre la doctora Luz y la enfermera Nieves, quienes estuvieron codo a codo en esos momentos de vida o muerte. Enfatiza deliberadamente la partida de Luz de Toledo y la profunda conexión entre las dos mujeres, con el fin de suscitar sospechas infundadas. Digna, con su agudeza y experiencia, contraataca hábilmente explicando que es solo una simpatía natural entre mujeres en situaciones difíciles. De manera suave pero firme, bloquea la sucia curiosidad del padre Agustín, demostrando que comprende muy bien el peligro de quienes usan la religión como escudo para entrometerse en la vida privada de los demás. El público seguramente sentirá una oleada de disgusto ante este personaje disfrazado de santidad, pero cuya alma está llena de veneno. Alguien que siempre busca convertir el dolor y la conexión genuina de los demás en chismes tóxicos, para satisfacer su patología mental. El colapso de la confianza y el dolor de la traición. Y ahora, amigos míos, entremos juntos en el ojo del huracán de la traición, donde las lágrimas y la ira de Carmen están quemando todas las ilusiones sobre el amor.
Esta escena es el momento en que Carmen, con el rostro bañado en lágrimas, se sincera con su amiga cercana y colega, Claudia. Carmen, en un estado de colapso extremo, afirma rotundamente que Tasio ha mentido y que de hecho se acostó con Paula. La evidencia de Carmen no es física, sino la actitud avergonzada y especialmente las lágrimas de Paula. Un lenguaje silencioso que delata la verdad más cruel. Claudia, con su ingenuidad y su visión color de rosa, todavía intenta justificar a Tasio, pensando que es solo una distracción momentánea, un accidente impulsivo en el camino de la vida, y que Tasio seguramente está muy arrepentido y quiere volver. Pero Carmen, con el corazón destrozado en 100 pedazos, rechaza vehementemente todas esas excusas vacías. Ella comprende a fondo la injusticia de ser traicionada a sus espaldas, justo en la casa en la que ha invertido todo su esfuerzo en construir. El motivo psicológico de Carmen en este momento no son solo celos ordinarios, sino un colapso completo de la confianza y la autoestima. Ella, ahogada en llanto, se pregunta por qué una persona que siempre vive decentemente, que siempre trata de hacer todo bien y se entrega por completo a su marido como ella, tiene que recibir un final tan cruel. Lo más amargo que Carmen señala astutamente es la brutal desigualdad de género en las consecuencias de la infidelidad. Ella se preocupa dolorosamente por el futuro de Paula, quien muy probablemente será repudiada por la opinión pública, despedida, perdiendo su honor y su posición en la sociedad. Mientras que Tasio, el autor intelectual, el que lleva el anillo de bodas, no perderá nada en absoluto. Tasio seguirá viviendo en esa casa, conservará su trabajo, y su vida casi no se verá afectada. La profunda empatía de Carmen por su rival romántica, incluso mientras ella misma sufre el máximo dolor, muestra una gran personalidad y un nivel sobresaliente de madurez en la conciencia social. Siente asco de tener que volver a esa casa, de tener que seguir interpretando la farsa de una familia feliz, y se estremece ante la perspectiva de tener que compartir la cama con el hombre que arruinó su vida con sus propias manos. Aunque Claudia promete estar siempre a su lado y protegerla, la resuelta oscuridad en los ojos de Carmen indica que ella nunca se comprometerá ni perdonará. La crisis capitalista y las semillas del pánico. Paralelamente a la crisis matrimonial de Tasio, la fábrica también está cayendo en una grave crisis de supervivencia que se extiende a cada rincón. En la bulliciosa cantina donde trabaja Salva, el ambiente de repente se vuelve sombrío cuando Andrés y Tasio llegan con rostros llenos de preocupación. Piden bebidas y rápidamente se sumergen en una tensa discusión sobre los rumores que rodean el robo de los 2 camiones y la terrible presión de los socios. Tasio pregunta incesantemente sobre el progreso de la resolución con Jordá, y Andrés comparte amargamente que Jordá, en representación de los grandes centros comerciales, amenaza con cortar todas las relaciones comerciales. La situación es tan desesperada que se dan cuenta de que si pierden a este socio principal, se verán obligados a depender por completo del proveedor Ferrer. Y eso significa ceder y arrodillarse ante el poder de Gabriel, el hombre que indirectamente empujó a la empresa al borde del abismo. El diálogo entre Tasio y Andrés revela la fragilidad de la estructura de poder capitalista, ya que hace solo un año tenían suficiente capital para resistir cualquier riesgo. Pero ahora, la mala gestión ha erosionado todas sus reservas. En ese momento, Salva trae las bebidas y se une proactivamente a la conversación, con el propósito de averiguar información precisa para calmar a los trabajadores que están en pánico afuera. Salva representa la voz de la clase trabajadora, aquellos que siempre tienen que soportar las peores consecuencias cada vez que la clase alta tiene conflictos internos. Dice que los trabajadores están extremadamente confundidos, temiendo perder sus trabajos al saber que los 2 camiones robados llevaban una gran cantidad de bienes que podrían llevar a la bancarrota. El hecho de que los empleadores oculten información deliberadamente solo hace que el miedo se propague como un tumor maligno en el colectivo. Para Tranquilizer Salva, Andrés revela un detalle extremadamente importante. La policía encontró una sola pista en la escena, que es un inhalador para el asma abandonado en la cabina del camión. Esta pista es como una chispa arrojada a un barril de pólvora, que desencadena inadvertidamente una cadena de deducciones lógicas mortales en la mente de Salva. La coerción del sangre fría. Hablando del inhalador para el asma, la cámara nos traslada de inmediato a un rincón oscuro,
exponiendo el encuentro furtivo y calculador de la oscura pareja Álvaro y Beatriz, quien se disfraza como la niñera Antonia en la familia de Begoña. Beatriz, en un estado de pánico extremo, informa que Begoña la vio accidentalmente hablando con un hombre extraño y se lo ha contado a Gabriel. La agudeza de Begoña está amenazando directamente la fachada perfecta de Beatriz, por lo que le ruega encarecidamente a Álvaro que tenga cuidado y que no deberían verse más. Pero Álvaro, con la naturaleza de un manipulador y explotador profesional, descarta toda esa vigilancia. Obliga a Beatriz a sacarle a Gabriel los 200,000 pesetas como sea, para que puedan llevar a cabo su fuga, completando su sueño criminal. Cuando Beatriz intenta usar la lógica práctica para explicar que Gabriel actualmente no tiene una suma de dinero tan grande, y que la empresa de perfumes se está hundiendo en una terrible crisis, Álvaro muestra inmediatamente su verdadera cara, usando su amor tóxico como una herramienta de chantaje emocional. Obliga a Beatriz a enfrentarse a una elección cruel. O abandona el sueño común de ambos, o tiene que seguir explotando y drenando a Gabriel hasta el final. Utiliza una retórica vacía y demagógica sobre el amor, sobre que ella es la única razón para que él exista y luche, con el fin de atar psicológicamente a Beatriz, convirtiéndola en un dócil peón para su codicia sin fondo. La fría amenaza de Álvaro de que se irá solo si ella no obedece revela claramente su naturaleza animal, ignorando todos los riesgos y la seguridad de su pareja. Esta escena es una toma clásica que ilustra una relación de codependencia tóxica, donde el abusador aísla a la víctima, manipula su percepción y exprime todo su valor de explotación antes de desecharla sin piedad. La cobardía y las lágrimas de la tercera en discordia. Volviendo al enredo amoroso, Tasio busca a Paula en un estado de ira y pánico extremos. Le reprocha a Paula haber llorado delante de Carmen, admitiendo indirectamente su culpa y arruinando a su familia. Tasio revela claramente la naturaleza de un cobarde narcisista, cuando culpa continuamente a su amante en lugar de asumir la responsabilidad de su propia infidelidad. Utiliza palabras hirientes y sarcásticas, diciéndole a Paula que debería haber actuado mejor, que debería haberlo negado hasta el final. Paula se da cuenta dolorosamente de la ingratitud del hombre a quien una vez le entregó su cuerpo y su destino. Ella responde desesperadamente que no le dijo ni una palabra a Carmen, y que no tenía intención de destruir a su familia. Ella confronta a Tasio con la verdad más desnuda, que es el quien tiene una familia, es el quien cruzó la línea, y ahora le echa toda la culpa a ella. Cuando Paula confiesa con todo su corazón que lo ama mucho, y que cree que el sentimiento entre ellos es genuino y no un error, Tasio responde con una fría crueldad, arrebatándole su último gramo de autoestima. Se burla del amor sincero de Paula, convirtiéndolo en una broma amarga. Paula colapsa de amargura, dándose cuenta de que tal vez sea solo un juguete para su entretenimiento. Alguien que se hace ilusiones en la obra de amor falso dirigida por el mismo Tasio. El hecho de que Tasio jure hacer todo lo posible para borrar el pasado y volver con Carmen, demuestra que solo considera a Paula como una mancha que debe ser limpiada, nada más, extinguiendo todo último rayo de esperanza de una mujer que accidentalmente amó a la persona equivocada. La presión de la élite capitalista. El panorama de la crisis de la fábrica se acentúa aún más en la silenciosa noche en la oficina. Gabriel y Chloe todavía están inmersos en archivos desordenados, discutiendo estrategias para hacer frente al boicot de los grandes socios como Jordá y Ferrer. El estancamiento los obliga a considerar el último recurso de informar este terrible incidente a la alta dirección en París. La atmósfera sofocante se rompe inesperadamente cuando Digna aparece, con una aura abrumadora y llena de autoridad. Le pide fríamente a Chloe que se vaya para poder tener una conversación privada y decisiva con Gabriel. Después de que la puerta se cierra, Digna apaga por completo el ego ilusorio de Gabriel, recordándole su verdadero poder como accionista que representa a los fundadores y que también posee las acciones de Cristina. Va directamente al grano, exigiéndole a Gabriel que deje de lado su orgullo, y que debe ir personalmente con ella a Madrid a encontrarse con Cosme Ferrer para desatar el nudo de la crisis. Porque Ferrer solo accedió a reunirse por respeto a la vieja amistad con su difunto esposo, Gervasio. Gabriel, con su naturaleza sospechosa y de mente estrecha, resiste débilmente, temiendo que ésta sea una trampa tendida para derrocarlo.
Digna mira a Gabriel directamente a la cara y declara firmemente que esta cooperación no proviene en absoluto de afecto mutuo, sino que es una tregua obligatoria para la supervivencia de todo un clan y de cientos de trabajadores. Ella afirma que después de la reunión, son libres de seguir odiándose como antes. Pero en este momento, si no unen fuerzas, irán juntos a la tumba. La concesión renuente de Gabriel al contundente argumento de Digna demuestra que el verdadero poder no reside en un título de director vacío, sino en la estrategia, el coraje, el control de las emociones y la capacidad de captar la situación en momentos de vida o muerte. Digna ha demostrado la fuerza de una mujer fuerte, sin dejar que los conflictos personales eclipsen el objetivo final de proteger el legado de la familia. La confrontación vital entre la oscuridad y la luz. Y finalmente, el episodio se cierra con una escena nocturna en la cantina, que constituye un punto de inflexión psicológico tremendo. Gorito, el miserable cómplice de Álvaro en el robo de mercancías, que también es un viejo amigo profundamente en deuda con Salva, lo busca a escondidas. Inicialmente, la conversación tiene lugar bajo el disfraz de una charla nostálgica y emotiva entre dos viejos amigos. Brindan por su amistad, por los planes para el futuro. Parece que Gorito está tratando de aferrarse al último rayo de luz de conciencia de Salva para aliviar el miedo en su corazón. Pero Salva, con su agudeza y la lógica aguda obtenida de la conversación con Andrés en la mañana, no permite que Gorito siga actuando. Conecta el incidente del inhalador para el asma que cayó en el camión con el asma crónica característica de su amigo. Y de repente pone las cartas sobre la mesa, exigiendo absoluta honestidad. Gorito, en pánico, intenta negar su culpa con argumentos débiles, fingiendo no saber nada sobre el robo, pero todas sus capas de defensa se desmoronan por completo ante los firmes argumentos de Salva. Salva expone la verdad de que Gorito no es lo suficientemente astuto como para organizar un robo a gran escala por su cuenta, y seguramente fue manipulado y utilizado como chivo expiatorio por alguien despiadado. Salva le aconseja a Gorito, con una sinceridad que le desgarra las entrañas, que vaya a la comisaría a entregarse, a delatar a quien está detrás de esto con la esperanza de recibir clemencia, proteger su propia vida y, lo que es más importante, salvar los puestos de trabajo de cientos de colegas en la fábrica que corren el riesgo de morir de hambre por su culpa. Pero para Gorito, una persona que pertenece a lo más bajo de la sociedad, la cárcel es un fantasma de horror extremo que prefiere la muerte antes que arrastrarse de vuelta. Grita con desesperación que prefiere vivir escondido. Prefiere ser explotado por los malvados, antes que tener que soportar la asfixia de ese infierno en la tierra una vez más. La intensa lucha psicológica entre la noble verdad moral que representa Salva y el miedo primitivo y cobarde de Gorito revela una realidad desgarradora sobre la desesperanza de aquellos que han cometido errores. Se les priva de todas las oportunidades de reintegración, de su autoestima, y gradualmente se convierten en presas dóciles de organizaciones criminales profesionales, sin que haya salida para estas vidas miserables. Predicciones de los próximos desarrollos al estilo Secretos de Sueños. A partir de estos conjuntos de datos psicológicos de gran peso y las piezas lógicas que acaban de ser expuestas, me gustaría ofrecer predicciones personalizadas sobre el supertifón que está a punto de arrasar con el destino de los personajes en el próximo episodio. Primero, en cuanto al desorden de Tasio, Carmen y Paula. Creo firmemente que Carmen nunca se comprometerá ni perdonará. Su daño ha cruzado la línea de los celos ordinarios, apuñala directamente a la capa más profunda de la dignidad humana. Carmen iniciará una cruel guerra fría en su propia casa, convirtiendo a Tasio en un fantasma patético. Su silencio y su mirada de desprecio serán la tortura mental más terrible infligida al orgulloso ego narcisista de Tasio. En cuanto a Paula, la desesperación y la humillación después de ser cruelmente abandonada por Tasio la empujarán al límite de perder el control. Es muy probable que Paula se convierta en una bomba de tiempo, o expondrá frenéticamente todos los oscuros secretos de Tasio al público para arrastrarlo al fango de la desgracia junto con ella, o acabará con su propia vida en el callejón sin salida absoluto, creando una herida psicológica permanente e imborrable para todos los involucrados. Segundo, sobre la red criminal de Álvaro y Gorito. Dado que la policía ha publicado oficialmente en el periódico la foto del sospechoso asociada con el inhalador,
como revela el final. La soga de la muerte se está apretando alrededor del cuello del pobre Gorito. Álvaro, una persona que sufre del clásico trastorno de personalidad antisocial, no permitirá en absoluto que un eslabón débil y propenso al pánico como Gorito sobreviva para dar pistas sobre su organización. Predigo que Álvaro rápidamente planeará asesinar a Gorito para silenciarlo y borrar todos los rastros. Sin embargo, la intervención decidida de Salva, quien está decidido a salvar el alma de su viejo amigo a cualquier costo, creará una confrontación sangrienta, directa y a muerte entre la luz y la oscuridad, entre Salva y Álvaro. Es muy posible que en su esfuerzo por proteger a los vulnerables, Salva se gane una venganza cruel y se enfrente a un peligro mortal, empujando la trama de la película a un nuevo nivel del género de terror de supervivencia. Tercero, sobre los secretos enterrados relacionados con el Dr. Giral y la parroquia. La curiosidad enfermiza y el deseo de manipular del padre Agustín seguramente no se detendrán en preguntas casuales. Continuará usando su red de espías para escarbar en el pasado de la enfermera Nieves y la doctora Luz, utilizando la fachada de la religión sagrada para sembrar las semillas de la sospecha y el boicot en la comunidad local. Los secretos sobre la decisión de eutanasia en la que el Dr. Giral estuvo involucrado pueden ser sacados a la luz de la justicia una vez más, arrastrando la ruina de la reputación de todos aquellos que alguna vez tuvieron una mano en ello. El Dr. Miguel, con su honestidad y ardiente sentido de la justicia, se verá acorralado y tendrá que enfrentarse a una elección extremadamente dura: defender el honor de sus colegas hasta el final, o inclinar la cabeza en sumisión ante el poder tiránico de los fanáticos. Finalmente, la renuente cooperación entre Digna y Gabriel en el viaje a Madrid seguramente contendrá innumerables y sorprendentes giros políticos y empresariales. Cosme Ferrer no es simplemente un viejo confidente, es un viejo zorro astuto en el mundo de los negocios. Es muy probable que esta reunión se convierta en un tribunal de juicio, exponiendo verdades terribles sobre Gervasio, sobre deudas ocultas masivas o acuerdos sucios en la oscuridad del pasado, lo que hará que Digna se enfrente al colapso total de la imagen del difunto esposo a quien ella reverenciaba. Gabriel, con su naturaleza astuta y ambiciosa, aprovechará la oportunidad de explotar todas las debilidades psicológicas de Digna en ese momento para cambiar las tornas, llevar a cabo un golpe de estado espectacular y recuperar el control absoluto sobre la fábrica de perfumes. Conclusión y llamado a la acción. Este episodio no es un simple metraje de entretenimiento televisivo. Es una firme acusación que condena la cobardía, la hipocresía y el terrible poder destructivo de los traumas psicológicos que no se curan a tiempo. Desde el egoísmo brutal de Álvaro, la cobarde evasión de responsabilidades de Tasio, hasta la imposición dogmática e hipócrita del padre Agustín. Todos reflejan un panorama social lúgubre y corrupto, donde las personas están dispuestas a pisotear a sus semejantes por ganancias materiales y vana fama. ¿Y ustedes, los astutos y apasionados analistas psicológicos del canal Secretos de Sueños, qué piensan sobre este desarrollo asfixiante y cruel? ¿Tendrá Carmen suficiente fuerza interior para expulsar a Tasio de su vida? ¿O será nuevamente asfixiada por los prejuicios de una sociedad patriarcal y obligada a tragarse sus lágrimas y perdonar? ¿Y podrá Gorito, una persona vulnerable que lucha en lo más bajo de la sociedad, tener la suerte de escapar de las garras de la muerte del crimen? ¿O se convertirá para siempre en el peón más trágico de este juego de poder? Dejen sus excelentes perspectivas de análisis psicológico con su propia marca personal en la sección de comentarios, para que podamos diseccionar y debatir juntos hasta el final de la verdad. No olviden presionar el botón de seguir en el canal Secretos de Sueños. Compartir este video con almas gemelas para que podamos seguir tomándonos de la mano y pasear por los laberintos mentales más oscuros, complejos y fascinantes de los seres humanos en los próximos episodios. Nos vemos en los próximos análisis, donde todas las máscaras falsas serán completamente quemadas bajo la luz cegadora de la